procesos cognitivos. Algunas precisiones sobre lo que implica el término cognición y a qué está asociado. Captar o tener la idea de una cosa, llegar a saber su naturaleza, cualidades, relaciones mediante las facultades mentales. De hecho, la cognición está asociada a todo lo que son nuestras estructuras mentales y todo lo que tenga que ver con estas facultades se asocia al terreno cognitivo. Hacer referencia a algo que nos represente mentalmente un concepto, una cosa, una idea, esto ya nos hace referencia a lo que es la cognición. El conjunto de procesos mentales que tienen lugar en la recepción de estímulos y respuesta a estos. Para que nuestras estructuras cognitivas mentales se puedan formalizar simbolizaciones, tenemos que primero haber percibido, haber sentido el tema de las emociones, el tema de las sensaciones, ¿no? El tema de la percepción, por donde ingresan todos esos estímulos a nuestro organismo y cómo es que nuestro organismo responde a veces biológicamente y a veces perceptivamente ya del entorno y del ambiente. Entonces, esas ideas también están asociadas a cognición, porque no es posible tener una representación mental o simbólica en nuestras estructuras cognitivas si es que antes no hemos tenido la percepción de lo que ha significado el estímulo para esa representación. Las funciones complejas que operan sobre las representaciones perceptivas o recobradas de la memoria a largo plazo. La construcción de saberes sólidos, complejos, se dan a partir del almacenamiento de aprendizajes que hay en la memoria a largo plazo. Por eso es que la memoria es uno de estos procesos cognitivos básicos y que es un peldaño indispensable para poder desarrollar los procesos cognitivos más complejos. Entonces, asociar ideas que evocamos de nuestra memoria también nos hace caer en el terreno de la cognición. La psicología ha clasificado estos procesos cognitivos en básicos o simples y superiores o complejos. Los básicos o simples no porque sean menos importantes, sino porque son los que permiten el desarrollo de los más complejos. Y entonces allí encontramos a la sensación, a la percepción, atención y concentración y memoria como procesos cognitivos básicos simples. Quiere decir entonces que de la buena atención que hagamos a estos procesos básicos va a depender el desarrollo de estos más complejos o superiores como son el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Los procesos cognitivos básicos o simples, la sensación es el efecto inmediato a los estímulos en nuestro mismo organismo, es decir, es una reacción casi biológica. El clima está fresco, de repente con llovizna y mi organismo percibe una sensación de frío, experimenta la sensación de frío, pero es una reacción biológica. Cuando de pronto llevamos ya un cierto periodo de tiempo sin ingerir alimentos, mi organismo reacciona haciéndonos recordar que tenemos hambre. La sensación de hambre es una reacción de nuestro organismo. Entonces, de esa manera estamos convencidos de que frente a los estímulos que pueden ser externos o percibidos también por nuestros sentidos, nuestro organismo reacciona. Pero esta reacción es un fenómeno fundamentalmente biológico. Y por lo general, lo que llega a nuestra conciencia para posibilitarnos un aprendizaje posterior son las configuraciones globales de esas sensaciones. El que nosotros utilicemos, por ejemplo, el término frío, el término calor, el término hambre, son conceptos que se han ido formando a partir de la sensación, pero que cuando los decimos sabemos a qué nos referimos. Es decir, ya en esa globalización de estas sensaciones, no en esas particularidades. La percepción, que es el segundo proceso cognitivo básico, la organización e interpretación de la información que provee el ambiente. La interpretación del estímulo como objeto significativo, es decir, ya del entorno podemos nosotros atribuir un significado a lo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. Que si huele de repente un olor muy agradable, ¿de dónde proviene? ¿Qué implica? ¿Por qué es agradable? Si
tocamos algo que está muy caliente, entonces la reacción es de pronto biológica, hay una sensación, una reacción, pero la percepción de nuestro sentido, en este caso el tacto, nos da una explicación de lo que está sucediendo para que yo pueda calificarlo como que está caliente. Es decir, el aprendizaje y cualquier aprendizaje, por muy complejo que sea, siempre requiere del nivel de percepción para que podamos construir conceptos, luego ideas y luego pensamientos mejor elaborados. Los hechos que dan origen a la percepción no están fuera de nosotros, sino en nuestro sistema nervioso. Así como en las sensaciones decíamos que reaccionamos frente a estímulos, pero orgánicamente, fisiológicamente, en la percepción no intervienen nuestros sentidos, pero atribuimos significados. Y entonces eso lo hace ya no solamente una reacción biológica, sino también de contexto, en el entorno de donde son tomados estos estímulos. Por ejemplo, en la vista aparece una imagen. ¿Qué es lo que observamos? Me gustaría que me comentaran algunas de sus impresiones. Dos rostros, me dice Olinda. El rostro de una chica, nos dice Maritza. Venancio me dice 4 rostros. Katia, a una persona de edad. Max, una joven y un señor con bigotes. Lógicamente podemos ver de un perfil el rostro de una niña, el perfil de una niña. Una mujer hermosa con un gorro, 3 personas, 2 personas, 3 rostros, un anciano, y la forma de percibir, ¿no? Efectivamente, se pueden describir todo lo que ustedes han mencionado. Esto nos da cuenta de que la reacción frente a lo que perciben nuestros sentidos es distinta. Y si es distinta, puede ser también orientada. Y esa es la bondad pedagógica que nosotros le sacamos a la psicología. La psicología lo explica, cómo funciona, por qué sucede, por qué percibimos de una u otra manera. La pedagogía le interesa para poder orientar. Y al maestro le tiene que importar porque le va a decir cómo mediar mejor. Si esta es la forma o son las diversas formas de percibir de mis estudiantes, cuando los enfrento de pronto a una lámina educativa, a una imagen, a un mapa, y entonces, ¿cuál es la mejor forma de mediar que tengo si ya sé cómo ocurre este tipo de interpretaciones al percibir un objeto, una lámina, etcétera? La atención y la concentración. Pareciera que son dos cosas diferentes, pero vamos a ver cómo es que se complementan y una está en relación a la otra. La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales. A nuestros chicos los tenemos atentos cuando logramos que seleccionen lo que les estamos ofreciendo como oportunidad de aprendizaje, como información, como estrategia, como recurso, como opción para organizarse, etc. Entonces, de allí que es un elemento dinamizador del proceso de motivación que debe ser permanente en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a ver cómo es que la atención y la concentración se relacionan. La concentración es el aumento de atención, es decir, hay concentración si es que hay atención. El aumento de atención es la que me posibilita un buen o adecuado nivel de concentración. Entonces, para atender hay que seleccionar. Se selecciona lo que interesa, lo que llama nuestra atención, lo que es importante, lo que es relevante, y mantenemos la concentración en la medida que esa atención va en aumento. La motivación se manifiesta en eso, en que el estudiante se involucre en cada cosa que hacemos, no que haga lo que nosotros le indicamos hacer, que no trabaje cumpliendo la indicación del maestro, sino que se involucre porque le encuentra sentido, atracción, significado a lo que está atendiendo. Y entonces queremos asegurar tanto la atención como la concentración. Y aquí relacionamos con el tema de los saberes previos, por ejemplo. Aquello de lo que el maestro le habla y lo asocia con algo que vivió, o que conoció, o que vio de cerca, le encuentra, cautiva su atención, porque le encuentra significado. Las demandas del medio, las necesidades e intereses de aprendizaje. Todo esto constituyen algunos elementos a tener en cuenta para generar la atención
y consecuentemente la concentración. La memoria es la facultad que permite traer el pasado al presente, pero dándole un significado, posibilitándole la trascendencia de la experiencia actual y proyectándolo de expectativas para el futuro. El proceso por medio del cual la información se codifica, se almacena y se recupera. En estos nuevos enfoques pedagógicos que estamos trabajando, apostando por el desarrollo de capacidades y de competencias, hemos tenido la experiencia de trabajar con maestros que etiquetan el aprendizaje memorístico y el aprendizaje no memorístico, o el aprendizaje analítico. Pero no puede haber un aprendizaje analítico si no tenemos una base del nivel memoria. Ahora, ¿qué tipo de memoria es a donde debemos remitir los aprendizajes de nuestros estudiantes? Ahí está el punto. Porque la memoria la vamos a necesitar y es básica, y sin memoria no podemos construir aprendizajes importantes. Lo que pasa es que cuando lo que construimos va a nuestra memoria a corto plazo y por lo mismo no hay atribución de significados y tampoco se puede evocar para construir otros aprendizajes, entonces allí no hemos construido los aprendizajes significativos que buscamos. Pero necesitamos estimular, ejercitar los niveles de memoria en nuestros estudiantes, porque es un proceso cognitivo básico que nos va a permitir construir otros de mayor demanda cognitiva. La memoria a corto plazo no retiene una imagen del mensaje sensorial, es decir, retiene más bien la interpretación de dicha imagen, pero en un tiempo muy corto. Su duración es muy limitada, a veces de pocos y escasos minutos. Por lo tanto, así se haya tenido contacto con un aprendizaje nocional, pero fue remitido a la memoria a corto plazo y no a la de largo plazo, entonces no nos va a ser útil ni para darle relativa permanencia a ese aprendizaje, ni para evocarlo posteriormente y construir otro. Entonces, eso sí es un error, generar aprendizajes que vayan a nuestra memoria a corto plazo, porque se tornan efímeros y desaparecen con prontitud y no nos permiten construir otros que sean más complejos. Entonces, lo que necesitamos es potenciar este proceso cognitivo, pero que vaya a una memoria a largo plazo. Por ejemplo, este ejercicio que tenemos aquí. Vamos a dar unos 5 minutos para que observes la vista que te presento y luego me digas, a cabo de esos 5 segundos, me digas qué es lo que observaste. A ver cómo andamos con nuestros niveles de memoria. ¿Listo? A ver si me comentan qué observaron. Amy me dice ACDHZI. Esther, uy, qué tal percepción. Maritza nos dice ACDRHZI. A ver, contrasten ustedes mismos sus niveles de memoria y hasta dónde logramos captar. ACDRH, hasta ahí llegó alguien por ahí, ¿ok? Pero hemos alcanzado por lo menos la mayoría, poder retener en nuestra memoria al menos la mitad de la vista, lo cual indica pues que en el corto tiempito que fueron unos segundos, es un ejercicio que nos va a estimular nuestro nivel de desarrollo de memoria. La memoria a largo plazo, que es la que nos interesa para construir los aprendizajes que estamos buscando. Este sistema de memoria puede mantener una información permanentemente y tiene una capacidad prácticamente ilimitada. Es, como decía por allí alguien, un disco duro con memoria ilimitada. Y es que lo importante de esto es que la información se mantiene en forma inconsciente. ¿Se imaginan si estuviéramos todo el tiempo conscientes de todo lo que sabemos y hemos mandado y remitido ahí a nuestra memoria a largo plazo? Nuestro cerebro sería un caos. Pero felizmente esta memoria está ahí almacenada, se remite a la memoria a largo plazo, pero está inconscientemente almacenada y solo tenemos conciencia de ella cuando evocamos esos aprendizajes que almacenamos ahí. Entonces, eso es lo interesante de esta memoria a largo plazo. Y si sabemos que esto funciona así, maestros, maestras, procuremos que los aprendizajes que generamos en nuestros chicos, en los diferentes niveles y en las diferentes áreas, sean almacenados en esa memoria a largo plazo. Es decir, van a ir ahí cuando nuestros chicos les descubran significatividad,
Cuando el aprendizaje esté listo para ser aplicado, cuando le descubran utilidad, allí irá su memoria a largo plazo y la evocarán cuando se enfrenten a una situación parecida a la que les dimos en la escuela, cuando necesiten hacer una toma de decisiones, cuando necesiten resolver problemas, cuando la asocien a nuevos conocimientos y poder hacer una relación, o para profundizar, investigar el conocimiento, o para consolidar lo poco que ya sabía con lo nuevo que ya sabe y quedarse con un aprendizaje más sólido. Entonces es posible y es necesario además que nos esforcemos porque nuestra mediación docente permita remitir a la memoria a largo plazo los aprendizajes que construimos con los chicos. Y ahora vamos a hablar de los procesos cognitivos superiores complejos, y también en una generalidad, para que luego seamos específicos en cómo funcionan estos procesos cognitivos en algunas de las capacidades que nosotros tenemos en los indicadores que constituyen las directrices de nuestra planificación, ejecución y evaluación curricular en el aula. Los procesos cognitivos superiores complejos, superiores o complejos, denominados así por la psicología, están el pensamiento, ¿cuál más? El lenguaje, la inteligencia, Juan Emilio, Diana, gracias, y el pensamiento, Marlene, gracias. Entonces vamos a partir por hacer algunas precisiones respecto a cada uno. Comencemos por el pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento nos vienen a nuestra mente una particularidad de idea que por ahí nos asocian algunos elementos comunes. Vamos a ver qué precisiones podemos hacer al respecto. Hablar de dudar, de resolver problemas, de opinar, de valorar, de razonar, de imaginar, de recordar, de hacer representaciones, de imaginar, de crear, nos asocia de hecho al pensamiento, a la forma de pensar, a los niveles de pensamiento. Y este término no solo ha sido ambiguo y polémico en nuestros tiempos, sino que desde tiempos muy remotos, incluso ese dilema entre quién es primero, el lenguaje, el pensamiento, quién está por encima de quién, y una corriente de teorías, que ahora vamos a ver algunos pequeños extractos, pero lo cierto es que expresan la capacidad de analizar todo lo que nos rodea y de reflexionar sobre ello mentalmente. Nuestro pensamiento. Capacidad de analizar todo lo que nos rodea y de reflexionar sobre ello mentalmente. Dos ideas claves. El pensamiento nos obliga a analizar y el pensamiento nos obliga a reflexionar. Porque las ideas bien elaboradas, los pensamientos bien elaborados son producto del análisis y de la reflexión. Y entonces, si hoy tenemos como maestros el desafío de enseñar a pensar a nuestros estudiantes, tenemos que atender capacidades como el análisis y la reflexión. Por lo tanto, se define un pensamiento como un proceso interior que utiliza representaciones simbólicas de hechos y cosas no presentes en la realidad inmediata. Y claro, porque el pensamiento necesita ya de construcciones como las representaciones mentales, como el manejo de algunos conceptos, para podernos referirnos a algo prescindiendo física o gráfica o simbólicamente de las cosas. Aristóteles, que es el primero en señalar cómo es que no necesariamente el pensamiento, sino que cómo surge y a partir de qué surge. Y Aristóteles atribuye este peldaño inicial al concepto como representación mental de las cosas. Entonces, lógicamente, la percepción del ambiente a través de los sentidos nos arroja, pues, ideas, formas, gráficos que lo almacenamos en nuestra memoria y a partir de ello comenzamos a caracterizar y a etiquetar, a asociar y a denominar los llamados conceptos. La expresión verbal de los conceptos se realiza pues a través de denominaciones, los nombres o algunas simbologías que nos pueden representar ideas comunes. Por eso es que dentro de sus características tenemos la universalidad y el ser abstractos, que son dos características fundamentales que poseen los conceptos. Si no manejáramos el concepto de lo que es celular, nadie entendería, o por lo menos no todos entenderíamos de qué nos estamos refiriendo. Pero cuando yo digo celular, todos asociamos el concepto de lo que es, de lo que significa y para qué se utiliza un celular.
por ejemplo, ¿no? Entonces, son universales porque se pueden aplicar a todos y cada uno de los elementos que pertenecen a una misma clase, es decir, que tienen las mismas características similares, y son abstractos porque representan las cosas prescindiendo de sus características individuales, es decir, que hace que los entendamos como generalidad y que todos entendamos lo que significa, ¿no? Esto desde la idea de concepto que plantea Aristóteles. El pensamiento entonces se va concatenando a lo largo de tres tipos de operaciones. El primero, que es a partir de la formación de conceptos, luego la elaboración de juicios y luego la realización de deducciones. El formar conceptos que son meras descripciones de aquello que hemos llevado a nuestras estructuras mentales como una representación que escribimos, ¿no? Decimos silla, la representación mental de la silla está en mi cabeza y sé qué características tiene y cómo es y la puedo describir. Pero al elaborar juicios ya no solamente son conceptos aislados, sino que he relacionado ideas que me permiten de repente elaborar definiciones, de repente enjuiciar la relación entre un concepto y otro, la pertinencia de un concepto y otro, la consecuencia de un concepto a otro, etcétera. La elaboración de juicios, que es un nivel más alto, nos demuestra un nivel más alto de pensamiento, y la realización de deducciones, inferencias, razonamientos, donde ya se da cuenta de un pensamiento más formal, más abstracto, donde echamos mano a lo que son las simbolizaciones, las representaciones mentales, la elaboración de juicios, para llegar a precisiones conceptuales, a formulaciones, etc. Es decir, un nivel gradual de pensamiento, de conceptos, de emisión de juicios, elaboración de deducciones o razonamientos más abstractos. Los tipos de pensamiento. Podemos obedecer a varias clasificaciones, sin embargo, la que vamos a ver es la que está más relacionada con la tipología de ítems que nos presentan este tipo de exámenes, porque son los tipos de pensamiento que debemos promover en los estudiantes. Entonces, en un primer momento, un pensamiento deductivo, un pensamiento inductivo, que son las estrategias lógicas de ejercitar las formas de pensar. Entonces, en la primera, bueno, va de lo general a lo particular. En el inductivo, el proceso contrario, de lo particular a lo general. Pero lo importante es el ejercicio de la inducción, el ejercicio de la deducción, que nos va a llevar a niveles de pensamiento formales y abstractos. Generalmente, en educación básica regular por la edad de la adolescencia, de la pubertad, vale decir, en el nivel secundario, los chicos están predispuestos a este nivel de pensamiento y hay que estimularlos para que puedan tener pensamientos muy lógicos, muy deductivos, muy inductivos, a propósito de las estrategias a las que nos enfrentamos en las situaciones de aprendizaje de nuestras clases. Entonces, cuando nosotros seleccionemos, diseñemos estrategias y situaciones de aprendizaje, hay que preguntarnos qué tipo de pensamiento estoy potenciando. Esta estrategia, esta actividad, ¿para qué me va a servir? ¿Qué tipo de pensamiento va a desarrollar en los estudiantes? El pensamiento analítico, la capacidad de análisis es vital. El análisis, la reflexión, la autorregulación. Hoy hablamos hasta de pensamiento autorregulativo, por esos procesos de metacognición que son necesarios en el proceso de aprender, de reflexionar sobre lo que sabemos, sobre lo que no sabemos, hacer una oportuna toma de decisiones y regular los aprendizajes que no están yendo de repente hacia lo que buscamos. Entonces, hay un pensamiento metacognitivo o regulador, que también se le llama. El pensamiento creativo, que es dar oportunidades a fluidez de formas de crear en todos los sentidos y que se debe potenciar en todos los niveles. A veces pasa que nuestros chicos en el nivel inicial, en el nivel primario, son muy creativos, pero pasaron a la secundaria y esa creatividad se apagó. No porque la etapa a la que pasan los chicos se anuló la creatividad,
sino porque no fueron suficientemente estimulados, no estuvieron enfrentados a situaciones de aprendizaje que les desafíen a desarrollar su creatividad. Entonces, pensamiento creativo, el pensamiento crítico. Estamos en este enfoque por competencias llamados a desarrollar competencias en los chicos con la intención de que perciban, comprendan el mundo en el que viven y se decidan, estando preparados, a actuar en él para transformarlo. La manifestación de la competencia es la actuación, el desempeño. Entonces, no hay actuación si no tenemos una percepción crítica de la realidad. Crítica que no es lo mismo que ser criticona. La percepción crítica es darnos cuenta de lo que está bien, de lo que está mal, de las dificultades que hay, del análisis de causas, consecuencias, efectos, de lo que podría pasar, de detectar problemas y alcanzar alternativas para solucionar los problemas. La criticonería iría por el otro lado, detectar lo negativo, señalar quién tiene la culpa, detectar qué es lo que está mal, señalar y simplemente no actuar frente a esa realidad. Entonces, lo que buscamos es que nuestros estudiantes sean personas críticas, sensibles a su realidad y decididas porque están preparadas para actuar en esa realidad y transformarla. Eso es el enfoque de competencias, que es lo que sostiene nuestro currículo actualmente. Pensamiento y lenguaje, un poco las preguntas que nos ubican en este contexto. ¿Qué surge primero, nuestras ideas o las palabras? ¿Quién es primero, el pensamiento o el lenguaje? Nuestro pensamiento se nutre de palabras y es inconcebible sin palabras, es decir, si no hablamos, no pensamos. El pensamiento influye en nuestro lenguaje y a su vez este influye en el pensamiento, es decir, no se da el uno sin el otro. Hay tres cuestiones distintas, ¿no? El primero, que intenta sobreponer uno sobre el otro, como si uno fuera superior al otro. La segunda pregunta, que nos direcciona hacia que hay dependencia del lenguaje para que exista pensamiento. Como les decía, la persona que no habla no piensa. Y en la tercera pregunta es que mutuamente necesitamos completar estos dos procesos, y el lenguaje necesita el pensamiento y el pensamiento del lenguaje. ¿Cómo es que suceden estos procesos cognitivos en las personas? No hay pensamiento sin lenguaje, ni lenguaje sin pensamiento, nos dice Yolanda. Muy bien. Alberta Blitas nos dice pensar antes de hablar. Rosalía nos dice a la tercera. Mire, vamos un poquito a ver lo que nos dicen estas teorías, porque para cada una de las preguntas hay un argumento. El pensamiento se expresa a través del lenguaje. La adquisición de la palabra supone la posibilidad de resolver problemas mediante el pensamiento abstracto. Un pensamiento en el que no es necesaria la presencia actual de datos del problema. Relación estrecha entre pensamiento y lenguaje. El lenguaje se define como un mecanismo por el que, empleando sonidos vocales, signos escritos, gestos, las personas pueden comunicarse. Y hay lenguajes verbales y no verbales. Y nosotros como maestros hay que aprender en estos tiempos, más que cuando nosotros fuimos formados, a aprender a leer el no verbal de nuestros estudiantes, que está en esa gesticulación, que está en esos ademanes, que está en esos movimientos, que está en esa postura, el no verbal. La psicopedagogía tiene interpretaciones muy interesantes que les recomiendo las consulten sobre qué significado tiene, por ejemplo, la postura de estar apoyando el rostro, qué significado tiene estar con las manos atrás, qué significado tiene un estudiante con las manos en la cintura, un estudiante reclinado en el, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos gestos en nuestros estudiantes posibilitan una lectura de mensajes. Nosotros tendríamos que entender esas
significados para poder interpretar qué es lo que está pasando, porque nos pueden en sus mensajes gestuales decir estoy aburrido en tu clase, como también nos pueden decir qué interesante que está tu clase. La relación entre lenguaje y pensamiento. Aquí vienen estas teorías de las que les hablaba. Piaget define que el desarrollo del pensamiento es anterior al del lenguaje y por ello este sería únicamente un instrumento. Es decir, le atribuye una superioridad al proceso cognitivo de pensamiento y al lenguaje un carácter instrumental, comunicador del pensamiento. Es la teoría de Piaget que se orienta hacia la primera pregunta de las que les formulaba. La postura de los cognitivos pues es esta, el privilegiar el desarrollo cognitivo y que lo demás es complementario, necesario, pero no la prioridad, ¿no? Es parte de este enfoque y la generación de modelos pedagógicos que se han derivado de este enfoque cognitivista. Luego, la teoría de Vygotsky, que defendía que el lenguaje y el pensamiento eran dos elementos distinguibles. Pero a uno lo llamaba, en este caso, al lenguaje interior lo denominaba el pensamiento, y cuando era manifestado oralmente lo denominaba el lenguaje propiamente oral o expresado. Entonces Vygotsky sostiene que los dos se dan en simultáneo, pero que uno es el lenguaje interior, el pensamiento, y al expresarlo se refiere al lenguaje propiamente dicho, pero los relaciona. Y que estos se aprecian, se dan, son en gran parte del contexto en el que el estudiante, el individuo, en este caso nuestro estudiante, va. Vamos a ver el enfoque de los sociolingüísticos. Estos refieren, uno de ellos, Bernstein, ha mostrado la dependencia del pensamiento respecto del lenguaje. Sostiene en su tesis que los hábitos lingüísticos imperfectos impiden el desarrollo de ciertas formas de pensamiento, es decir, la relación de dependencia invertida. Del lenguaje depende el pensamiento. Y lo argumenta en una síntesis: cuanto peor se habla, peor se piensa. Es decir, la dependencia está del pensamiento dependiendo del lenguaje. Piaget, el pensamiento está por encima del lenguaje y el lenguaje es un instrumento para comunicar el pensamiento. Para Vygotsky, armoniza los dos elementos llamándolo a uno lenguaje interior y al otro lenguaje exterior. Y las teorías sociolingüísticas que indican la predominancia del lenguaje sobre el pensamiento y atribuyen que del lenguaje depende los niveles de pensamiento. Entonces, a manera de diálogo y de reflexión, nosotros tendríamos que armonizar las ideas. Para hablar, lógicamente, primero hay que pensar lo que vamos a hablar. Y el pensar implica, como les decía anteriormente, análisis y reflexión. La manifestación de pensamientos analizados y reflexivos van a hacer que nos equivoquemos menos en nuestras acciones. Y en eso debemos insistir con nuestros estudiantes. Porque si bien en el error vamos a encontrar también oportunidades de aprender, es mejor que lo evitemos a partir de estas correcciones y formaciones de pensamiento que permite el análisis y la reflexión. La inteligencia es un término que, al igual que el aprendizaje, ha evolucionado en el tiempo. Antes, hablar de inteligencia era desarrollo de capacidad cognitiva mental, era privilegio de algunos y desfavorecidos otros, era resolución de problemas, el que es resolutivo es inteligente, el que no resuelve problemas no lo es. De esos mitos ya vayámonos un poco desatendiendo y concentrémonos mejor en aquellas miradas que ahora nos ha demostrado la psicopedagogía, estos aportes brillantes que tenemos de estudiosos como Howard Gardner, como Dana Zohar, como Ortiz, que hacen estudios sobre las inteligencias múltiples y nos permiten reconocer que cada persona, esta facultad les es reconocida con niveles de predominancia, unas más que otras,
pero que está en todo sujeto pensante. Entonces, constituye el nivel superior de la actividad humana. Integra la estimulación, la sensibilidad. Mediante la inteligencia, el ser humano elabora estrategias de actuación. Este es el punto clave. Estrategias de actuación. Veamos el hilo conductor de todo esto. Nosotros estamos apostando por un currículo basado en competencias, pretendiendo que al egresar de la EBR nuestros estudiantes sean personas competentes. Y entonces, ¿cómo se va a evidenciar esa competencia? En los niveles de actuación y desempeño. Y entonces, tenemos que atender, desarrollar, estimular todas las inteligencias que sabemos tienen nuestros estudiantes. ¿A través de qué? De nuestras estrategias, de nuestros recursos, desafiando nuestra creatividad, redoblando nuestra perseverancia. ¿Cómo se le llama a eso? Papel mediador del maestro. Entonces, primero, conceptualicemos que la inteligencia es una facultad superior que tiene todo ser humano y que a la luz de las últimas demostraciones científicas la tenemos graduada en niveles distintos, predominando unos sobre otros, pero que como facultades permiten nuestro desarrollo. Entonces, en ese sentido, orientar, atender, fortalecer, acompañar el desarrollo de las inteligencias significa tener propósitos claros y orientar la formación hacia el logro de esos propósitos. Una de las inteligencias que hoy está cobrando mucho sentido en la educación y que los maestros deberíamos tener muy en claro es el desarrollo de la inteligencia emocional. En nuestro sistema educativo, de pronto cuando tú y yo estudiábamos, quizás nadie pensaba que era posible educar sentimientos, afectos, emociones, porque era propio, natural, congénito, distinto, ¿no? En cambio hoy sabemos que es posible educar afectos, sentimientos y emociones, y es más, echar mano a ellos para construir aprendizajes realmente interesantes y significativos para los estudiantes. En esta vista hay un párrafo de una obra de David Goleman, Inteligencia Emocional, donde él alude a un comportamiento que nos puede dejar sobre el tapete muchas casuísticas que tenemos en la escuela y en nuestra sociedad. Jason, brillante alumno de una escuela secundaria de Coral Springs, Florida, estaba obsesionado con la idea de ingresar en la Facultad de Medicina, pero Prologuto, su profesor de física, le había dado una puntuación de 80 en un examen. Convencido de que la nota, apenas por debajo de la mejor, ponía en peligro su sueño, Jason fue a la escuela con un cuchillo de cocina y después de enfrentarse con Prologuto en el laboratorio de física, se lo clavó en el cuello, antes de ser detenido por otras personas. La pregunta que hace Goleman para provocar la reflexión es cómo una persona tan evidentemente inteligente, por la descripción del texto, pudo hacer algo tan irracional, tan estúpido, ¿no? Estupidez se atribuye a un retardo en nuestros procesos cognitivos y es una patología del desarrollo cognitivo en un ser humano. Por la descripción del texto, era una persona sobresaliente que alcanzó un puntaje meritorio, pero con poca capacidad a la frustración, con poca tolerancia a la frustración, y entonces tuvo esa reacción tan irracional. Esto nos hace caer en la cuenta que no solamente necesitamos pues estudiantes con dominio científico, sino también con dominio emocional, porque para enfrentarse a resolver los problemas que tiene nuestra sociedad de hoy, necesitamos gente equilibrada, racional y emocionalmente. Entonces, no puede pasar por desapercibido en la escuela la atención a la inteligencia emocional y la formación que podamos dar en estos aspectos. Un poco la experiencia nos
nos ubica en diferentes casuísticas, ¿no? Nosotros percibimos, estamos en contacto con estudiantes, muchos de ellos decepcionados de lo que les tocó vivir. Eso es innegable. Estudiantes que provienen de hogares disfuncionales, que no enfrentan con éxito esa realidad. Estudiantes que están inmersos en un entorno sociofamiliar que no les ha permitido conocer opciones y oportunidades de desarrollo, sino más bien de degradación como personas. Y entonces van a la escuela y a veces los maestros con buena habilidad de percepción los detectamos. Hoy, con el énfasis que se pone en la orientación tutorial, en el enfoque de atención al estudiante, en darle la oportunidad de ser escuchado y orientado, etc., vamos a ver que no necesariamente les estamos orientando muy bien. Hay en algunas zonas maestros que todavía tienen la concepción de que pobrecito es lo que le tocó vivir y no podemos hacer nada porque no le podemos cambiar ni la familia, ni el entorno, ni el papá, ni la mamá que tiene. Sin embargo, estamos desafiados hoy más que nunca a preparar, como decía por aquí nuestra amiga, a estos jóvenes a enfrentar lo que les tocó vivir, enfrentarlo con éxito. Y esto significa desarrollar niveles equilibrados de nuestras emociones. Eso significa prepararlos para un manejo de conflictos, prepararlos para ser personas resolutivas, prepararlos para ser personas capaces de vencer dificultades. Eso es lo que eso es lo que la sociedad reclama a la escuela. Y generalmente cuando no ponemos atención en estos casos, llegamos a extremos en los que tenemos hasta suicidios de nuestros jóvenes que no comprenden lo que les pasa y simplemente se dejan guiar de la insatisfacción que sienten viviendo lo que viven, no ven más allá no avisoran un horizonte distinto. Entonces esto no es tema solo de tutores, no es solo tema del personal que está a cargo de OVE, es tema de todos los maestros, como nos dice Luis Miguel, en diversas estrategias metodológicas, el trabajo mancomunado, el aprendizaje por competencias. Exacto. Primero me dice acá cómo se puede formar, desarrollar el aspecto emocional. Lo primero es el conocimiento de nuestro estudiante. Que si no conocemos a nuestro estudiante y la realidad inmediata que le rodea, no vamos a poder orientar o actuar o derivar, porque a veces hay casos en los que no somos nosotros los especialistas. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es una característica de la tutoría, por ejemplo, que es el espacio más cercano para el estudiante en estos temas. La tutoría no es terapéutica, es preventiva. Entonces nuestra labor como maestros también es así, preventiva, porque a veces hay situaciones complicadas en las que nuestra formación no va a contribuir, lejos de contribuir a mejorar, va a ser más complicado el problema. Pero el que no lo detectemos, el que busquemos la ayuda especializada o derivemos al experto, va a ser mucho por nuestro estudiante. Entonces, el conocimiento de nuestros estudiantes, esa lectura hábil que desarrolla nuestra carrera por el ejercicio mismo con nuestros estudiantes, nos va a permitir poner atención y focalizar los aspectos que son importantes de atender. Pero entonces caigamos en la cuenta que si es un proceso cognitivo que vamos a atender desde nuestra práctica, no solo nos estamos refiriendo a la inteligencia intelectual o racional que era la que concebíamos hace décadas atrás. Ahora estamos en el marco de esta nueva conceptualización, como les decía, el concepto de inteligencia ha evolucionado en el tiempo y ahora es esto lo que tenemos y es este el desafío de atender, pero primero diagnosticar o conocer, ¿no? Conocer a nuestros estudiantes, brindarles confianza, hacerles sentir queridos. Sí, hay muchos estudiantes faltos de afecto y esa falta de afectividad les lleva a generar complejos, a sentirse menos que los demás y por lo tanto a aceptar situaciones que de pronto ellos creen que son las únicas expresiones de afecto que merecen, ¿no? Hay situaciones bastante complejas. Tenemos estudiantes con tantos problemas, exactos, sí, Lucy.
que son, de verdad que la labor de los maestros es cada vez más titánica, porque ya quisiéramos muchos tener la varita mágica de solucionar tanta problemática que hay. Pero créanme que bastante hacemos, logramos detectarlos, tomarnos nuestro tiempo para poder dar mecanismos de ayuda y trabajar en equipo. De acuerdo con las funciones que le son propias a la inteligencia humana, se requiere de capacidades como la percepción, la imaginación, el pensamiento, que eran complejos procesos que ya habíamos analizado anteriormente y que se necesitan para poner de manifiesto una determinada inteligencia. El enfoque piagetano, como siempre cognitivo, privilegia la inteligencia como la solución de problemas, para lo cual el sujeto necesita pues una coordinación de medios para alcanzar los objetivos, es decir, para llegar a solucionar el problema, ¿no? Entonces, esta solución de problemas obviamente pues no son problemas intelectuales o matemáticos o aritméticos, sino todo tipo de situación difícil a la que se enfrenta el sujeto y que tenga la inteligencia suficiente para encontrar solución. Están las 8 inteligencias múltiples de las que ustedes ya han visto la clase pasada, no vamos a ahondar más en esto, simplemente hacer la acotación que también hay otros estudiosos que nos dan cuenta de otro tipo de inteligencias, como Ortiz, por ejemplo, un mexicano que ha hecho un estudio muy profundo sobre lo que es la inteligencia social y que de hecho está influyendo y marcando muchas formas, estereotipando muchas formas de pensar y de ser, sobre todo en los jóvenes que están en esa etapa de adopción de una personalidad y definir su forma de ser y su identidad, ¿no? Propio de la edad y los cambios que implica la adolescencia. Entonces, también la inteligencia social. Dana Zohar es otro de los estudiosos de las inteligencias múltiples. Su estudio radica principalmente en el estudio de la inteligencia espiritual, para la cual atribuye una trascendencia tal que no se puede localizar ni focalizar en una parte ni de nuestro cerebro ni de nuestro organismo, sino en la integralidad del ser humano, y por eso sostiene que los educadores estamos llamados a fortalecer esa inteligencia espiritual propia de la integralidad del ser humano, y que tiene que ver con la formación en valores, con las concepciones de mundo, de vida, de hombre, etcétera, ¿no? Entonces, son tratados que nos demuestran, pues, científicamente que podemos tener predominancia de una u otra inteligencia, podernos apoyar y detectar en mi aula o en mis aulas con las que trabajo qué inteligencias son las que están predominando, qué estilos son los que están predominando, para que puedas hacer una mixtura de tus metodologías y rotativamente atenderles a todos. Estamos hablando de una educación inclusiva, que no es sinónimo de una educación personalizada, porque en nuestro país no tenemos las condiciones ni la preparación para hacer una educación personalizada, aun cuando es cliché de muchas instituciones educativas que comercialmente lo abanderan, que todos tengan la misma oportunidad de aprender. Pero ¿cómo les vamos a dar a todos la misma oportunidad de aprender si no sabemos dónde están sus intereses y predominancias como sujetos que aprenden? Con respecto a la medición de la inteligencia, así como hemos evolucionado en el concepto de inteligencia, también han evolucionado estas pruebas, estos test, que así como para medir la inteligencia tenemos test validados, también tenemos la inteligencia, un poco cómo es que surge esta medición de la inteligencia, ¿no? Algunas breves ideas de la historia. Galton, un biólogo inglés, se dedicó a indagar cómo es que, de su campo de acción, justamente de la biología, qué tan cierto era de que esta inteligencia era heredada y por lo tanto era en algunos con mayor rango que en otros. Esto, Cattell en 1980 lo complementó con la intención de diseñar un test mental en el que, a partir de un grupo de tareas sencillas, se puede asociar diferentes palabras, revelar algunas habilidades de agudeza visual, etc. Entonces, con esto se dio pie a que era importante conocer esos niveles de medición de la inteligencia, pero fue Binet quien combinó lo que ahora llamamos, porque a sus tiempos lo que le interesó fue ver un poco nivel de pensamiento asociado a racionalidad y por el otro lado nivel de lenguaje, y ensayó lo que hasta ahora se conoce como el test de coeficiente intelectual,
y que en muchas escuelas todavía se sigue aplicando para poder ver el nivel de desarrollo cognitivo que tienen los estudiantes, si están por encima, si están en lo normal o si hay algunas dificultades de aprendizaje para determinar casos de dificultades de aprendizaje en este caso. Pero este test Binet lo elaboró teniendo en cuenta lo que ahora nosotros llamaríamos inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística, nada más. Por eso es que en nuestro contexto queda como no muy completo para poder determinar niveles de inteligencia en nuestros estudiantes. Bien, hasta allí un análisis de todo lo que han sido los procesos cognitivos en sus definiciones, en su significado, en su implicancia. Y ahora vamos a analizarlos a la luz de las capacidades. Porque comprender lo que significa la capacidad y entender los procesos cognitivos que se tienen que activar, definitivamente nos genera las estrategias que debe tener mi plan de sesión. Veamos ligeramente entonces algunas de esas capacidades que se han considerado en las listas. La capacidad de identificar, una capacidad de demanda básica, pero que es indispensable para desarrollar capacidades más complejas. Capacidad para ubicar en el tiempo, en el espacio o en algún medio físico elementos, partes, características, personajes u otros aspectos. Es decir, básicamente ubicar en el tiempo o en el espacio. Los chicos cuando realizan actividades como subrayar, resaltar, marcar, asociar, relacionar, están poniendo en práctica la capacidad de identificar. Claro, pero para que el estudiante llegue a identificar, necesitamos, entonces los procesos cognitivos que implican identificar, la recepción de información, la caracterización, el reconocimiento y expresión. Todas las capacidades comienzan con este proceso de recepción de información. En otras palabras, es incorporar información a nuestro cerebro a través de diferentes maneras, con un vídeo, con una lámina, la expresión, la explicación, la narración de un cuento, de una historia, etcétera, etcétera, etcétera. 1000 formas de ingresar información a nuestro cerebro. Pero podemos quedarnos solo como receptores y no llegar al terreno de la identificación, que es la capacidad que estamos desarrollando. Entonces tenemos que posibilitar estrategias para caracterizar y me pueda permitir después reconocer. Esto se trata de A, esto se trata de B, esto se trata de C. Entonces, mínimamente estos 3 procesos cognitivos tienen que ocurrir en el cerebro de nuestro estudiante para que llegue a identificar y lograr esta capacidad tan básica. ¿Sí? Entonces, si quiero que ingrese información a su cerebro, que caracterice y que reconozca, ¿cuál va a ser la mejor estrategia? Hay diversidad de estrategias para hacerlo y tiene que estar lógicamente en coherencia con la edad con la que estemos trabajando. Capacidad de discriminar, similar a la identificación, sin embargo, hay que encontrar aquí, además del reconocimiento, es un nivel un poco más elevado que identificar, porque tenemos que encontrar diferencias que nos permitan comprender que un objeto, una situación, un elemento, una cosa no es igual a la otra. ¿Por qué? ¿Por qué A no puede ser B? ¿Por qué B no puede ser A? Entonces es una capacidad un poco más compleja, de demanda un poco más alta que el simple identificar. ¿Ya? Entonces, la capacidad para encontrar diferencias esenciales entre los elementos, procesos o fenómenos implica recepción de información, primer proceso cognitivo básico, identificación y contrastación. Ven que pasamos por el identifica. Y luego la manifestación de las diferencias. Comparar. Capacidad para cotejar 2 o más elementos, procesos o fenómenos con la finalidad de encontrar tanto semejanzas como diferencias. La capacidad de comparar no solamente es conceptualizar, ¿no? Comparamos 2 hechos, entonces A es esto, B es esto, A significa esto, B significa esto. No, comparar es identificar esas semejanzas, esas diferencias, pero necesitamos establecer criterios de comparación que sean referenciales para manifestar esas semejanzas o esas diferencias. Entonces, comparar implica pasar por 3 situaciones que me permitan
atender la recepción de información, la identificación de las características y la manifestación de las diferencias. Si nosotros pretendemos desarrollar capacidades en el aire sin hacer un seguimiento o observación, no vamos a ayudar nunca al desarrollo de la competencia. El desarrollo de la competencia se da a partir del desarrollo progresivo de las capacidades. ¿Muy bien? Comparar la recepción de información, la identificación de las características individuales y manifestación de las diferencias. Estrategias que nos pueden permitir comparar, por ejemplo, la elaboración de los cuadros comparativos, que nos permitan establecer algunos criterios sobre los cuales vamos a comparar, que en un inicio lo puede hacer de repente el maestro guiando a los estudiantes, y después, cuando ellos ya hayan mejorado en el desarrollo de la capacidad de comparar, puedan establecer ellos mismos sus propios criterios. Y entonces esa es la riqueza y la bondad de las capacidades, maestros, maestras, que las podemos desarrollar a través de diferentes conocimientos. No quiere decir que porque mi indicador me decía hoy día compara textos escritos y textos argumentativos, hoy día mis chicos son expertos en comparar. Porque mañana lo puedo trabajar con otro conocimiento, lo puedo comparar, lo puedo trabajar con conocimiento de otra área y se va perfeccionando la capacidad de comparar, siempre que sepamos qué estamos buscando con comparar. Bien, en seleccionar otra capacidad básica para poder postular luego por un argumentar, por ejemplo, por un inferir, por un enjuiciar, que son capacidades más complejas, necesito seleccionar. Seleccionar argumentos, seleccionar información. Hoy en día la dificultad no es el acceso a la información. Tenemos información y de todo tipo y a todo nivel. Pero la dificultad está en el procesamiento de la información. Entonces nuestros chicos, cuando nos vamos a enfrentar a tareas indagatorias, de investigación, de análisis, tienen que ser muy selectivos con la información útil, las fuentes, los referentes, las demostraciones y validaciones científicas. O sea, tienen que enfrentarse a ser muy selectivos con la información. Entonces, para llegar a seleccionar, debe haber la determinación de criterios o especificaciones sobre qué nos interesa seleccionar. Nos interesa que la opinión de la gente, nos interesa la demostración científica, nos interesa lo que yo conozco. ¿Cuál es el punto sobre lo que voy a seleccionar? La contrastación de criterios o especificaciones. ¿Bajo qué aspecto voy a decir esto sí lo selecciono, esto no lo selecciono, esto sí lo subrayo, esto no lo subrayo, esto lo descarto, esto lo elimino? Y luego poder elegir modelos o prototipos o argumentos, etc. Entonces, la capacidad de seleccionar nos va a permitir luego desarrollar capacidades superiores. La capacidad de organizar también, que implica disponer en forma ordenada elementos, objetos, procesos, teniendo en cuenta determinados criterios. Es una capacidad muy demandada en nuestro medio, no solo para organizar información o conocimientos o saberes, sino en nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, la capacidad de organización. Y esto se va a movilizar a partir de la recepción de información, identificar los elementos que se van a organizar, determinar con qué criterios se van a organizar y luego disponer los elementos. En unas estrategias formidables para esto son los organizadores de información. Cualquiera que sea el chico, para poder elaborarlo, lo primero que va a tener que hacer es seleccionar información. Luego va a tener que, de repente, jerarquizarla y luego organizarla para que la muestre de repente en la plenaria, en el mapa, en el esquema, en la red, etcétera. Entonces son poderosas estrategias que nos ayudan a posibilitar y a desarrollar la capacidad de organizar. La capacidad de analizar, disgregar o separar el todo en partes, luego examinar cada parte y poder de nuevo tener la capacidad de integrar el todo que habíamos desmenuzado. No es una capacidad sencilla, es una capacidad de alta demanda cognitiva, recepcionar información, observar, ser selectivos con la información, dividir el todo en partes y luego tener la capacidad de interrelacionar todas las partes de nuevo en un todo y poder tener la capacidad de explicar. Inferir es una capacidad que nos lleva hacia un pensamiento bastante formal, abstracto, ¿no? Y consiste en obtener información nueva a partir ya sea de datos explícitos, de experiencias que nos permitan hacer generalizaciones. Aquí ubicamos estos niveles de pensamiento inductivo, deductivo, de los que hablábamos antes, lógicos, que nos van a permitir luego hacer generalizaciones, deducciones, conclusiones. La elaboración de conclusiones es una potente estrategia para poder desarrollar el inferir y lo podemos hacer en cualquier sesión, en cualquier tratamiento de campo temático que estemos haciendo. La elaboración de conclusiones.
el sistematizar la información con generalizaciones. Son estrategias que nos permiten atender el inferir. Recepción de información, primero, luego identificar premisas, contrastar las premisas en el contexto, formular y hacer las deducciones. Matemática, por ejemplo, es una área para hacer muchas inferencias. Hay varios indicadores de desempeño que infiere reglas prácticas para, infiere patrones de medida, infiere estrategias para solucionar problemas, infiere, o sea, es una capacidad que la encontramos permanentemente en los desempeños del área de matemática, por ejemplo. En formación ciudadana y cívica, infiere juicios de valor, infiere conductas, infiere reglas, infiere, lo encontramos frecuentemente también en muchos indicadores de desempeño. Para que nuestro estudiante llegue a juzgar, hay que posibilitar la recepción de información, la formulación de criterios para contrastar, la emisión del juicio de valor, que cuántos de nuestros estudiantes les cuesta decir su punto de vista, y más llegar a la capacidad de juzgar o de enjuiciar, que es una capacidad de alta demanda cognitiva que sin embargo necesitamos desarrollar porque queremos chicos con desarrollado pensamiento crítico y reflexivo. La capacidad de aplicar, capacidad que permite la puesta en práctica, y en el desarrollo de competencias, pues la utilidad, dónde va a utilizar, cómo va a aplicar el estudiante lo que se ha generado como aprendizaje. Y para ello hay que posibilitarle recepcionar la información, identificar el proceso, principio, la regla del aprendizaje que va a aplicar, y luego secuenciar los procesos para poder elegir las mejores estrategias, y por último ejecutar esos procesos que va a ser, en otras palabras, la aplicación consumada del aprendizaje que está intentando movilizar. Formular, capacidad que permite establecer las relaciones entre elementos para presentar resultados, construcciones o solucionar problemas. También es una capacidad que la encontramos en áreas de personal social, como también en matemática. La capacidad de formular está en varios desempeños. Es una capacidad de alta demanda cognitiva que implica recepción de información, identificación de elementos, interrelación de esos elementos y la presentación de esas interrelaciones, lo que decíamos en la generación de pensamiento, conceptos, luego generar ideas y luego relacionar esas ideas y plasmar pues algunos niveles de pensamiento, en este caso formulación de planteamientos, de problemas, etc. Capacidad de representar, capacidad que permite representar dibujos, y también es básica porque nos desarrolla mucho la capacidad espacial, por ejemplo, la observación de un objeto, la descripción de sus formas, el generar un orden en el que se van a representar, manifestar esas representaciones, porque pasa que a veces tenemos muy clara la capacidad, pero nuestras metodologías no permiten que se activen estos procesos cognitivos, y entonces hemos pretendido desarrollar la capacidad de argumentar, pero si mis estrategias no posibilitaron sus procesos cognitivos, entonces no hemos avanzado en el desarrollo de la capacidad de argumentar. Por eso es que es importante tener esta claridad en estos procesos. La capacidad de argumentar permite sustentar o sostener puntos de vista. Estrategias como elaborar ensayos, por ejemplo, las plenarias, las puestas en común, permiten desarrollar esta capacidad, independientemente del área que sea, lógicamente respetando la naturaleza del área, pero es posible desarrollarla a través de cualquier área. Los procesos cognitivos que implica recepcionar información, hemos dicho proceso común y básico en todas las capacidades. La observación selectiva, hay que seleccionar cuáles van a ser los argumentos que nos van a ayudar a sostener nuestra postura o punto de vista. La presentación de esos argumentos, que puede ser a través de una plenaria, a través de un ensayo, de un escrito, etc. Y luego puede recepcionar la información de qué hacer, por qué hacer y cómo hacerlo, es decir, la emisión del argumento sostenido que podamos presentar. La capacidad de realizar, capacidad que permite ejecutar un proceso. Esta capacidad está ligada a cualquier actividad que nosotros realicemos en el aula con diferente intencionalidad. Los procesos que implica recepcionar la información para poder ver qué es lo que vamos a realizar. Identificar una secuenciación de procedimientos, porque no vamos a realizar todo en simultáneo, sino siguiendo un orden, una secuenciación, y luego ejecutar los procedimientos ya controlándolos de acuerdo a lo que estamos requiriendo y también de acuerdo al nivel y a la gradualidad. Por ejemplo, nuestros niños de inicial, cuando los enfrentamos a realizar algunas dinámicas o juegos de lateralidad, entonces los niveles de complejidad para ellos se van a tornar difíciles. Sin embargo, pues las acciones y las actividades que podamos encargar a estudiantes de grados mayores pues van a ser más simples para ellos. Por lo tanto, es una capacidad que, como todas, tiene que irse realizando gradualmente. Entonces, ahora vamos a ensayar algunos ítems de la tipología que suelen ser en los exámenes de ascenso
con los cuales vamos a movilizar algunas ideas. Para que un estudiante revele cambios en sus estructuras cognitivas es necesario un proceso de desequilibrio y asimilación, conflicto y desequilibrio, acomodación y asimilación, metacognición, acomodación y asimilación. ¿Cuál es la alternativa correcta? La alternativa B es la correcta, ¿no? La que nos da la secuencia de esta estructura en la que el estudiante se enfrenta a un conflicto, se genera su desequilibrio, la necesidad de aprender le lleva a un proceso de acomodación incorporando del medio situaciones que le permitan aprender y el proceso de asimilación e internalización para generar el nuevo aprendizaje, ¿correcto? Ítem número 2. Según Piaget, el nivel superior de los procesos intelectuales surge en la adolescencia y es entonces cuando las personas son capaces de desplegar un pensamiento correspondiente a lo sensorio motriz, a las operaciones formales, a las operaciones concretas o las preoperacionales. ¿Cuál es la alternativa correcta para el ítem número 2? Ok, me están indicando todos la alternativa B. Rasgo de las operaciones formales, ¿verdad? Es rasgo de las operaciones formales. Es indiscutible la teoría de la maduración biológica o cognitiva de Piaget. Muy bien. Vamos con el ítem número 3. Estrategia que permite potenciar la percepción, discriminación y memoria visual, la comprensión de mensajes de textos, revisándolos, realizando comentarios sobre sus observaciones e hipótesis hasta llegar a la lectura global del texto. ¿Cuál de estas estrategias es? El juego de las tarjetas léxicas, la creación de textos colectivos, la interrogación de textos o las conversaciones gráficas. Están indicando todos la alternativa B. La creación de textos colectivos me permite hipotetizar, me permite proyectar finales, me permite interactuar con las ideas del texto. Sin embargo, necesitamos atender este rasgo que nos describe el ítem de la memoria visual, la cual nos haría descartar la alternativa B y quedarnos con las conversaciones gráficas. Las conversaciones gráficas, además de permitir lo que nos permiten los textos colectivos, nos permiten la representación visual de lo que han sido los mensajes a propósito del texto. Entonces, podemos potenciar la percepción a través de la percepción de los mensajes, la discriminación, la memoria visual, porque son construcciones gráficas. Las tarjetas léxicas no nos permiten llegar hasta el planteamiento de hipótesis o la proyección de finales o la interpretación de mensajes complejos, porque de pronto no son las más idóneas para todos los niveles y las áreas. En este caso, la estrategia que posibilita todos esos rasgos es la estrategia de conversaciones gráficas. En este caso, no hubiéramos atendido a la percepción de la memoria visual, podríamos haber marcado la alternativa B como textos colectivos que también nos permiten hacer hipótesis, formulaciones, interpretaciones, cambiar finales, etcétera. Nos lo permiten los textos colectivos. Pero el rasgo de distinguir la memoria visual, lo cual implica hacer consideraciones gráficas, nos hace caer en la cuenta que la estrategia es la de conversaciones gráficas. Ítem número 4. Son procesos cognitivos a seguir en la comprensión de textos. A. Saberes previos, memorización y predicciones e inferencias. B. Saberes previos, hipótesis, inferencias y construcciones de significados. C. Saberes previos, construcciones de apreciaciones e inferencias de las respuestas. D. Recoger conocimiento sobre lo conocido. ¿Cuál es la alternativa correcta para el ítem número 4? De hecho, llegar a la comprensión real de un texto es llegar a la construcción de significados. Entonces, el saberes previos los podemos tener frente a una lectura. Las hipótesis se pueden hacer durante la lectura, las inferencias se pueden hacer al culminar o en el proceso de la lectura, y la construcción de significados es a donde debemos llegar con la comprensión de textos y a un nivel básico. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa B. Ítem número 5. La profesora Luzmila plantea la siguiente situación problemática. Juan compra un cuarto de litro de aceite para su madre y medio litro del mismo producto para su tía. Al llegar a su casa, su tío le solicita que exprese en forma simbólica lo que falta para el litro. Al realizar lo solicitado, los estudiantes estarían demostrando tener dominio en la capacidad de matematizar, representar, comunicar o argumentar. ¿Cuál es la alternativa correcta para el ítem número 5? Correcto, es la alternativa B, representar. Describe la acción, describe procesos cognitivos del representar. Se puede profundizar los procesos de pensamiento de nivel superior como el de la inducción, deducción, el de análisis y síntesis en función de que los estudiantes puedan elaborar un pensamiento de tipo
práctico, concreto, operativo o abstracto. ¿A quién corresponden estos rasgos? ¿A qué pensamiento? ¿A qué tipo de pensamiento? D. Claro que sí. Son rasgos. Donde hay inducción, deducción, ya hay pensamiento formal, pensamiento abstracto. Alternativa D. Muy bien. Ítem número 7. Si un estudiante de quinto grado al finalizar un trabajo de investigación se hace preguntas como ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo aprendí? ¿En qué situaciones lo puedo aplicar? Demuestra que ha logrado desarrollar capacidades de pensamiento analítico, sintético, metacognitivo, comprensivo. Esther, Carmen, Venancio, Marta, muy bien. Pensamiento metacognitivo o regulador, que también lo denominan así. Ítem número 8. Martina está leyendo un texto y de pronto repara que no está comprendiendo del todo, por eso vuelve a leer un par de párrafos, subraya las ideas principales y hace anotaciones al margen de la página. ¿Qué proceso permitió a Martina darse cuenta que no estaba comprendiendo? ¿La memoria a corto plazo? ¿La memoria a largo plazo? ¿La autorregulación o la percepción? Me dicen la A, me dicen la C, me dicen la D y me vuelven a decir la A. Mire, donde hay un proceso, hay una detección, que aparentemente nos podríamos decir, quedó en una percepción. Se da cuenta que no entiende, es una memoria a corto plazo. Pero hay un tip ahí, toma de decisiones. Toma una decisión, realiza otras acciones para regular lo que no estaba comprendiendo. Entonces, la toma de decisiones ya me hace descartar memoria a corto plazo y de percepción. A largo plazo menos. Entonces, la autorregulación. El estudiante organiza cierta información mediante diagramas, elabora mapas conceptuales, redes semánticas, esquemas. Sí, la sé, entonces, Juan Emilio. Redes semánticas, esquemas, cuadros sinópticos, coloca cada cosa en su lugar. ¿Cuál es la capacidad a la que hace referencia? Organizar, analizar, seleccionar o inferir. Organizar, nos dice Mariela, Francisco. Alternativa A. El estudiante, cuando identifica los hechos principales de un acontecimiento histórico, establece relaciones entre ellos, determina sus causas y consecuencias y las explica en función del todo. ¿Cuál es la capacidad a la que hace referencia? Organizar, analizar, seleccionar o inferir. Habíamos puesto énfasis que para analizar necesitamos descomponer el todo en partes y luego volverlo a relacionar. Esa característica es de la capacidad de analizar.